tardes a todas y a todos. Hoy en el Club de Lectores es una alegría estar con un ser humano que hemos descubierto en tiempos recientes, y eso es lo bueno de estar descubriendo gente en tiempos recientes, que se llama Lucía Cruz, y dentro de eso vamos a compartir su texto, que tengo que aclarar esto, porque parecería algo extraño. Yo creo que nosotros estuvimos en los albores de la pandemia y habíamos presentado este texto que es publicado en el 2019, Los que mecieron mi cuna, por Editorial EDP, y nos presentamos y de repente se quedó así, y la cosa se quedó así y se quedó así, y creo que estuvimos los mismos que estamos hoy, pero eso no es la historia, como dice en el programa de televisión. La historia es que en el transcurso de los 12 meses este libro fue premiado por el PEN de Puerto Rico Internacional, y esa es la historia. Así que nos complace mucho tener esta compañera que es mi amiga de redes sociales. De eso, cuando ella escribe y yo no escribo, nos escribimos, y yo veo lo que ella está diciéndole a tanta gente que ella expresa su cariño y su admiración o reconocimiento. Y como parte del proyecto del cual soy parte, por muchas razones soy parte, pero que se llama el Pozo Antillano, pues nos honra tenerte aquí en el Club de Lectores del Pozo Antillano y Pasillo del Sur Editores. Con esa nota introductoria tengo que decir unas palabritas antes de seguir, que es que la idea de estos encuentros de los sábados, que Daniel, me place decirte, Daniel Torres, que está presente aquí, un querido amigo escritor desde Ohio, puertorriqueño, que se han ido propagando y están surgiendo nuevas ideas de más clubes de lectores o iniciativas sabatinas. Y yo creo que de eso se trata este proyecto y cualquier otro proyecto, de promover la literatura en Puerto Rico para el mundo, y que las escritoras y escritores del país nos sentemos a escribir y a pensar y a decir cosas. Con esa nota, hoy celebramos también la Asamblea General del PEN de Puerto Rico, que se está celebrando, creo que concurrente con nuestra actividad, y a los que nos están viendo que participen en esa actividad que es digna de las escritoras y escritores que hacemos el gremio en la isla. Como parte de las iniciativas del Pozo Antillano, ya tenemos muchas actividades corriendo. Es como si fuera un proyecto que no cesa, pero sí cesa, tiene límites, y el colectivo de trabajo también plantea los límites a tantas cosas. Pero tenemos desde este año 2021, empezamos los miércoles de presentación de libros, y eso lo hicimos para llenar un vacío que nos dimos cuenta ante el problema de la pandemia y librería, que no se estaban presentando libros, y nos las inventamos y las hacemos en vivo, transmitiendo desde las oficinas de nosotros aquí en Santurce. Pero como no teníamos más nada que hacer, nos inventamos otra cosa que nos ha quedado bien, y Wilkin es como miembro fundador de ese asunto, que se llama Cultura 7D, un programa de agenda cultural corriendo los lunes. Hicimos el primero y nos entusiasmamos tanto que el mismo grupo repite este lunes. No necesariamente vamos a repetir el mismo grupo, pero la idea es que hagamos algo con todo lo que ya estamos haciendo. Así que le llamamos Cultura 7D, que es una apuesta de presentar todas las actividades culturales que se dan en la semana a partir de los lunes. Así que esos son los 3 eventos semanales que tenemos, más allá de publicar un periódico diariamente y varias revistas literarias o afines en los fines de semana. Con esa nota quisiéramos entonces dejar a la compañera Lucía Cruz, con quien va a comentar su obra en la tarde de hoy, el compañero Wilkins Román Samot, que en esta semana hemos estado muy presenciales, pues estamos haciendo varios proyectos que nos juntan, y que yo creo que, no tengo por qué decirlo, se ha consagrado como uno de los críticos literarios más hiperactivos en Puerto Rico, desde lo que son las entrevistas semanales que publica en el Pozo Antillano, hasta las intervenciones que ha hecho con los trabajos de muchas y muchos de nosotros. Con esa nota, pues, dejamos a ustedes a seguir aquí con la compañera Lucía Cruz y con el compañero Wilkins Román en la conversación sobre el libro Los que mecieron mi cuna. Gracias por estar aquí, Lucía, gracias por estar, Wilkins, y a los que nos están siguiendo en las redes ahora. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor volver a estar con ustedes en el Club de Lectores.
y contenta, muy feliz, muy feliz. Estoy conociendo al señor Román, así que le envío un cálido abrazo desde acá, desde el sur caluroso. No lo escucho. Wilkins, tu micrófono, por favor, préndelo. El micrófono, Wilkins. Ok, ahora me escuchan. Sí. Ahora sí. Muy bien. Pues nada, saludos a todos allá, a Daniel, a Lucía y al resto de los compañeros que están en línea. Eh, Lucía, felicidades por el premio Pen Club Libro Híbrido, mención honorífica 2020. Y bienvenida a las letras y al quehacer, ¿no?, de publicar y dar a conocer su trabajo de forma pública. Eh, de Lucía no sabemos casi nada, pero Lucía parece que ha hecho cosas por ahí desde el 2016, 2017, en Puerto Rico, en Barcelona, en Estados Unidos. Eh, también tiene Lucía una formación muy sólida en estudios hispánicos y tiene su maestría, su bachillerato en estudios hispánicos de la UPR en Calley y tiene una maestría en literatura de Puerto Rico y el Caribe, que entiendo que es del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Eh, También sabemos algo de Lucía por los datos públicos que conocemos, y es que eh, es de Salinas. Y por la lectura que hice del trabajo, que incluye poesía y relatos, y yo diría que memoria, eh, tiene una mirada a esa zona muy particular, y muy propia de un personaje, ¿no?, que vive dentro de su entorno y produce cultura. Y Lucía, yo creo que Daniel nos llegó como algo que estábamos esperando y que no conocíamos que estaba por allá por el sur, porque estábamos demasiado eh, quizás pegados a mirar el norte y la producción, ¿no?, de literatura dentro del contexto de escritores que se desarrollan como escritores en el norte. Y llega Lucía con esa mirada del sur, aun cuando bueno, ha estado también en San Juan, porque el centro queda en San Juan. Ujú. Y eh, la mirada particular de Lucía a los próceres, ¿no?, vivos, a los íconos políticos del país, que le marcan desde quizás su niñez y su crecimiento como sujeto, como persona político, eh, se ve en el trabajo literario de Lucía, y en estos días que hablábamos del trabajo de la compañera Yolanda Arroyo Pizarro, mencionábamos que también se veía, y esa es una literatura, ¿no?, de Puerto Rico. Así que tenemos una mirada desde el sur a esos escritores también, eh, y una valoración, ¿no?, de la contribución de Lolita Lebrón, de don Rafael Cancel Miranda, que, que a mí me sorprendieron y que yo creo que a Daniel le tienen que haber encantado, ya nos dirá. Yo suelo iniciar las preguntas con Lucía, una pregunta que no tiene de cuando yo intervengo por aquí. Y, y tu libro, desde el título, tiene que ver con esa pregunta, y es cómo eh, esa gente que meció tu cuna, quiénes fueron, cómo influenciaron en tu apreciación de la cultura, de los valores culturales que tú traes a tu literatura. ¿Quiénes fueron esos maestros, esos vecinos que estamparon en tus manos, que pusieron en tus manos un lápiz, un pincel, un papel, algo en lo que escribir?
Bueno, pues el primer poeta que yo conocí estaba al lado mío desde que yo comencé a respirar y es mi señor padre, Víctor Antonio Cruz Mendoza, maestro de español, maestro de historia, músico, bohemio, y siempre lo veía con un libro en las manos, siempre. Eh, en adición, la naturaleza, yo me crié en el campo, justamente tal y como ustedes apreciaron, en el sur de la isla, pero en el sur, no necesariamente pegado a la costa, sino en el sur montaña, pegado, colindando con Calley. Y el barrio La Pena, que yo considero que obviamente ¿no? En el texto está sumamente presente porque gran parte de las memorias que se narran tienen lugar allí. Y hay mucha gente bonita, ¿no? Yo me crié rodeada de mucha gente bonita, no solamente del paisaje, sino de mucha gente muy bonita. Mi papá cantaba mucho, mi papá escribía. Eh, Viví rodeada de cultura desde que nací. De hecho, usted mencionó un pincel, pues mi papá me regalaba libros y me regalaba también, eh, me regaló un lienzo y yo a veces estaba en el patio pintando. O sea que él siempre se preocupó porque yo me desarrollara a nivel artístico. En términos de mi educación, yo iba a estudiar medicina y hubo una persona que meció mi pupitre cuando yo me senté aquel lunes a las 7:30 de la mañana en la Universidad de Puerto Rico en Calley, y esa gran profesora es Janet Becerra. Tan pronto yo vi el prontuario y vi que Janet Becerra subió a su nube y comenzó a hablarnos, yo quedé enamorada de la literatura. Así que yo creo que hay mucha gente que meció mi cuna, en adición los patriotas. Mi papá siempre me habló de ellos cuando teníamos la oportunidad de asistir a alguna actividad cultural y nos encontrábamos con algunos de ellos. Mi papá me los presentaba con muchísima devoción. Me pasó con don Rafael Cáncer Miranda. Yo tuve que mirar hacia arriba esa tarde en Salinas. Yo era bien pequeña, don Rafaelito era sumamente alto y en aquel momento yo decía, qué señor tan alto, pero todos sabemos que su estatura moral es gigantesca. Así que mucha gente ha movido mi cuna. No puedo mencionar a una sola persona. Escritores, compañeros poetas. Yo creo que el libro es producto de muchísimas vivencias y muchísimas lecturas también, cómo no. Pero la cuna ha sido mecida por mucha gente. Pasa es que hay un planteamiento aquí interesante que, que cuando habíamos hablado la otra vez no lo vi, pero Wiki lo puntualiza muy bien, porque es que el concepto de mecer mi cuna no viene de un lullaby, que es una canción de cuna. No, lo que pasa es que tiene una doble significación en este Caribe, que tú sabes que te dicen, esa mujer viene de una cuna de oro, ¿verdad? Y entonces cuando yo pienso en esta conversación, yo pienso en la cuna de oro, pero Wilkin me dio la señal, por eso es que tengo que intervenir, bueno, tú es telepático ya, estamos haciendo un proyecto que ya se torna telepático, cuando él me dice, debes reaccionar sobre esto, y estaba repasando el libro ahora, antes del trabajo, un libro que ya habíamos leído antes, pero es curioso porque en un país con tantos problemas
biopsicosociales, ¿entiendes? Con un país con tantos problemas de personalidad, identidad, esto y lo otro, encontrar una persona joven, no emergente, sino joven, escritora de una generación por lo menos anterior a la mía, que valore tanto ese otro país que normalmente aquí y diariamente nadie quiere valorar, que es el país de la cultura nacional afirmada por personas que creen desde una mirada particular. Es el país de reconocer y valorar al maestro desde el sistema de educación del país, que son gente bien maltratada, continuamente maltratada en este país. Entonces, si sigo por ahí, pues yo creo que la cuna tuya es distinta a la que, no voy a decir nombre porque no vamos a afectar a nadie, pero de esa gente que son de los grandes intereses, ¿tú me entiendes? Pues esa no es tu cuna. Así que estamos en una cuna que hace una distinción y que afirma. Eso como primer punto. Segundo, y esto es un debate muy interesante, no sé si Daniel después quiera participar, Daniel Torres, pero en este club de lectores pasan muchas cosas y uno, para empezar, uno va leyendo a todo el mundo y acaba leyendo y una gente me gusta más, otra gente me gusta menos, gente dice cosas interesantes, gente no tan interesantes. Pero en la literatura nacional, donde tú estás insertada también, pues creo que es bien valioso decir que hay literatura que afirma lo nacional continuamente y esa tiene que ser una tendencia. Yo hablo de tendencias por el periódico, es decir, que debe ser un eje importante. Porque pasa mucho que las tendencias hegemónicas en la literatura no son las que están valorando lo que tú estás diciendo o lo que está recogido en tu libro. Así que hay dos cosas y con esto cierro. Uno, reconceptualizar la cuna, porque la cuna de oro es la que siempre hablamos. Esa es de la que todo el mundo habla. ¿De quién es fulano? Él viene de cuna de oro. Entonces se queda uno, pues ese nació bien y yo toma el chito con una cuna que era regalada, que no era original, que mis papás se la dieron unas amistades. Tú sabes, mi cuna era baratita. Pero lo otro que trae Wilkins y me trae a todo ese tinglado de gente que está en Guayama haciendo muy buen trabajo literario, distintos colectivos, me trae a trabajos de escritores regionales del sur, de los cuales se habla poco y se sabe poco. Se sabe mucho de los escritores, todos esos poetas que están entre Camuy y Quebradillas o Isabela. Eso está lleno de poetas, ¿entiendes? O desde Arecibo hasta, desde Barceloneta, diría yo, que empiezan unos poetas estando ahí hasta Isabela. Todo eso se saben, pero de los del sur, ¿cuántos sabemos? Independientemente de que están los poetas del sur, que están los proyectos literarios de gente joven y otra gente haciendo. Así que eso yo creo que nos trae, y lo último que cierro, que las corrientes de aire frío o de corrientes de mar frías no impactan en el sur como impactan en el norte. Por lo tanto, Wilkins, la literatura del sur es teleológicamente hablando distinta, y eso lo que habría que ver con el trabajo de Marta Ponte, ese trabajo que hizo sobre el sur, el trabajo de Ana Lidia Vega, que también hizo un trabajo sobre el sur, y yo creo que habría que hacer un examen de cómo el sur se comporta, porque si el agua fría del norte no le impacta igual y no hay corriente, independientemente de que no te puedas bañar en la playa ahora mismo en el norte, pero sí lo puedes hacer en el sur, pues entonces hay que ver cómo eso se refleja también en la literatura. Pero nada, por ahí que quería motivarme por lo que estaba diciendo Wilkins. Quisiera añadir que en términos de la cuna, el que me conoce desde mi niñez sabe cómo fue mi cuna. Mi cuna es sumamente humilde, con mucho orgullo, ¿verdad? Crecí al lado de un riachuelo, La Joya, ¿verdad? Le llamamos La Joya, el riachuelo. Y sobre mi mirada constante hacia el sur o quizá hacia lo inmediato, ¿no? Yo les voy a ser bien honesta. La primera vez que yo visité el viejo San Juan fue en el año 2005. Obviamente, eso les da una idea del origen de mi cuna y eso también les da una idea de cuán cerca yo estuve por mucho tiempo
en el sur. La primera vez que visité la Universidad de Puerto Rico fue complicado porque yo estaba muy acostumbrada a ese frito y ese calorcito de la gente en el campus más bello de la UPR, debo decirlo, la UPR Calley. Sí. Cuando yo llegué a Río Piedras, yo quería salir corriendo de allí, porque un choque brutal, un choque muy fuerte. Así que yo creo que digo este dato, yo estaba pensando, yo no, algunas cosas ya quizás Daniel las conoce, otra gente las conoce, pero ese dato me parece importante y quizás a ustedes como críticos les puede dar una idea, ¿verdad? De cómo en el texto se presenta un apego más que nada al campo, más que nada a lo tradicional, pero el texto tampoco es tan tradicional porque no es tan inocente. Aparenta ser un texto inocente, ¿verdad? Esto desde la mirada de yo como la creadora del mismo, pero el texto es muy inocente. No sé si esto les explica muchísimas cosas, pero quería mencionarlo. Ya está claro, Lucía. Hay mencionas 2005, estamos en 2021. Más o menos en qué periodo trabajas los poemas, en qué periodo estás trabajando los relatos, cuánto de memoria hay en esa poesía, cuánto de memoria hay en esos relatos. Bueno, el libro contiene textos desde el año, yo diría desde el año 2004 y se publica en el 2019, o sea que es un compendio de todo ese trabajo. De hecho, no está todo, ¿verdad? Porque mi editor me dijo, esto está maravilloso, pero tenemos que cortarlo, ¿verdad? Porque pueden surgir otros libros, ¿no? Hicimos un trabajo así titánico, el doctor Edgardo Machuca, un abrazo donde quiera que esté, y cuando él lo ve, honestamente, su rostro y su conversación me hizo sentir muy bien y me dio la confianza de publicar. Y, Lucía, sí. y entonces el texto no surgió como que, ok, voy a publicar un poemario, sino que es el cúmulo de un trabajo de muchísimos años. ¿Qué, qué relación tiene el contenido de tu trabajo? Trabajas en literatura, obvio, poesía, relatos, memoria, eh, con ese otro trabajo que se sacó de ese grupo de trabajos incluidos en este trabajo, en tu poemario, en tu poema relatos? Eh, y tu formación, porque tienes una formación que me imagino tienes que haber trabajado paper, investigaciones, en el Centro de Estudios Avanzados se estudia el Caribe, y tu mirada, en qué se parece a eso que tuviste durante tu formación y el contenido de tu trabajo. Bueno, mi tesina de maestría fue trabajando eh, el sujeto y el poder en un libro de cuentos de don Pedro Aponte Vázquez, historiador, periodista de nacionalismo puertorriqueño. Abrazo a don Pedro también donde quiera que esté. Y mi tesis Y don doctoral. Pedro Aponte era un biógrafo de Pedro Albizu Campo, ¿correcto? Sí, claro. Biógrafo y tiene muchísimas, él fue el que sacó a la luz toda esta investigación del proceso cruel, radioactivo contra don Pedro Albizu Campos. Y ahora mi tesis doctoral está trabajando su obra completa de ficción, una novela
y varios cuentos, unos cuentos que ya han sido publicados, unos cuentos que son inéditos que él muy gentilmente me los ha facilitado. Y estoy trabajando justamente con literatura del nacionalismo. En el texto se ve, ¿verdad?, claramente la influencia de la admiración que siento por el nacionalismo puertorriqueño. Y en términos de el Caribe, ¿verdad? Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, pues obviamente tomé varios cursos que tienen que ver con el Caribe. Yo les estaba comentando la última vez que hablé con Daniel, hablamos un poquito sobre la historia del título del cuento, del texto, la historia del título del texto, donde yo le mencioné que originalmente el texto se iba a llamar Secta de mí. El título iba a ser Secta de mí. Y cada capítulo del texto iba a tener un mandamiento de mi secta o de mi grupo. Y el primer mandamiento era: jamás olvidaré a los que mecieron mi cuna. Y al doctor Machuca le fascinó y se quedó pensando en él y estuvimos conversando y yo le dije, pues fíjate, hay una frase de una canción muy bonita de Carlos Vives que se llama Volver al Valle, hablando del Caribe, que por eso es que menciono esto, donde dice que ha regresado al valle y ve a una mujer meciendo una cuna. Y esa imagen a mí se me quedó acá y de ahí entonces sale el mandamiento. Y actualmente yo estoy estudiando todo lo que tiene que ver con la música del Caribe colombiano. De hecho, en el proceso de montar el libro, etcétera, pues ya yo estaba leyendo sobre el vallenato, que es una música que a mí me fascina, sobre todo el vallenato clásico, Rafael Escalona, los juglares, la influencia de Gabriel García Márquez en el desarrollo del vallenato y lo que el vallenato creó en su obra. Y yo creo que hay algo definitivamente del Caribe en el texto y sobre todo en ese primer poema con el que yo comienzo, que se titula Esta soy yo. Y en Esta soy yo, yo declaro que yo estoy completamente orgullosa de ser caribeña y sobre todo ser parte de esa herencia o esa mezcla afroantillana caribeña. Así que yo creo que parte de lo que puedo mencionar en cuanto al texto. Hay un trabajo que has publicado en el exterior y en revistas, en antologías, y hay un trabajo que has integrado, ¿no?, y que has descartado de integrar a este libro. ¿Cómo ves la diferencia en cuanto al tiempo? ¿Cómo ha madurado su obra? ¿Cómo ha ido como escritora viendo la diferencia entre un trabajo y otro? Y si eso se debe a madurez, a otras lecturas, experiencias nuevas de vida. Bueno, como les había comentado, pues yo comencé, y yo creo que casi todos los poetas comienzan cantándole a lo inmediato. Me llega aquí a la mente Luis Pález Matos, ¿verdad? Ese primer libro que él publica. De hecho, yo soy bruja, soy de Salinas, pero nací en Guayama y también le tengo una gran admiración a don Luis Pález Matos y a todos esos grupos de Guayama, la Liga de Poetas del Sur, etcétera. Sí. Haciendo un paréntesis, la primera vez que yo declamé poesía, una noche de poesía, fue en el año 2015. Y fue una invitación de la gran Nora Cruz,
de la Liga de Poetas del Sur. Claro. Fue que las personas por vez primera me escucharon. En cuanto a de cantarle a lo inmediato a tratar de ser un poquito más universal, yo creo que eso se debe, pues mira, no lo puedo negar a mi formación académica, quizás a cómo yo veo el proceso de escritura, que lo veo como un proceso de constante evolución, es un proceso dinámico y también es un proceso que me ayuda a ser libre. Porque obviamente, tal y como ustedes lo han visto, ese primer mundo que yo conocí, un mundo que quizás no quiero cuidar el vocablo que voy a utilizar, pero muy tradicional, muy tradicional. Me crié en un contexto muy tradicional y cuando yo empiezo a educarme y cuando yo empiezo a mirar la vida desde otra perspectiva, no se los niego. Hubo conflictos, ¿no?, dentro de mí. Y la literatura me ayudó a vencer esos conflictos y expresar, expresarme sin ningún temor, sin ningún temor. Yo creo que no he madurado del todo, no he madurado del todo, y yo creo que el día en que madure ya voy a estar aburrida y voy a aburrir a todo el mundo. Así que, de hecho, no quisiera ni madurar, quisiera seguir evolucionando de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a cómo yo me sienta, que al fin y al cabo es lo importante, y respondiendo a lo injusto, ¿no?, que se presenta en el momento y quizás tener una palabra para los nadies hegelianos, ¿verdad? Que yo creo que en el texto también hay un intento de comunicar lo que no me gusta, y hay un intento de hacer la poesía también más accesible. Así, ¿verdad? Así como lo veo. Fíjate, a mí me parece interesante lo que estás explicando por varias cosas y ahora todos con más madurez, pero luchando por no ser maduro, con más madurez, pero luchando por no ser maduro o por no madurar del todo. Y eso que tú acabas de decir, por nunca llegar y siempre continuar tratando de llegar. Nunca llegar, pero tratar de continuar, siempre llegar. Me parece interesante porque, y ese debate lo tuvimos el miércoles Wilkins y yo en la presentación de otra obra, en este caso de Yolanda Arroyo Pizarro. Pero yo creo que lo político, la noción de la literatura en general, pero la literatura con una inclinación política, ha cambiado en Puerto Rico. Por las razones que sean, no voy a entretener eso. Pero lo que es político hoy tengo que verlo porque pasan demasiadas cosas que no las quiero ver como políticas y son políticas. Pero todavía hay una política clásica, que es un recordar alguna pregunta que te hizo muy interesante, Wilkins, si tu trabajo está basado en poesía o en memoria. Pero independientemente de la contestación, pero es importante rescatar que de mi memoria o de mi formación está muy entronado, enganchado con unas formas más tradicionales de la vida. No que tú vengas de un hogar conservador, sino una forma más tradicional de apreciar la identidad nacional, el concepto de la nación, etc. Porque hay algo, que ahora me cambio, y hay algo que la literatura contemporánea en Puerto Rico, no sé si fue por los debates de la década del 90 de la posmodernidad o son los debates contemporáneos sobre las identidades y las orientaciones y los posicionamientos sociales sobre lo sexual. Pero hay todo un cambio en la mirada que tenemos de los problemas y tu literatura, por lo menos este trabajo, pues goza, por lo menos en mi afinidad, con una forma más tradicional de ver la cosa, de examinarla, lo que yo llamaría política, hacer política.
Entonces, hay que ser cuidadoso porque toda literatura es literatura para mí. No hay categorías de exclusión. No hay categorías de eso es vanguardismo y lo otro es retrógrado. No, son voces que están ahí. Porque entonces empezamos a crear categorías y tú te ponemos en un nicho y ahí está Lucía Cruz hablando de la literatura patriótica y son 4 personas con mucho respeto por el grupo Guaján, esto y lo otro, y se acabó la conversación porque todo lo demás es lo alternativo, lo que está. Yo discrepo profundamente. Yo no soy el que más sé, pero en estos días llevamos un tiempo y esta es la 5ª temporada del Club de Lectores. Cualifico porque es que me había perdido y la oficina ya me alaron las orejas para decir es la 5ª, porque pensaba yo que llevamos por la 6ª temporada. Esta es la 5ª temporada. Y dentro de eso un poco sentir y pensar de que hay muy buena literatura y la gente tiene distintos intereses. Y tanto valor tiene un interés sobre la sexualidad del cuerpo, del deseo, de todo eso, como hablar en homenaje a Rafael Cáncer Miranda, por decir algo. Curando el periódico diariamente, yo tengo que leer a un montón de gente que dicen cosas que a mí me entusiasman y otras que me entusiasman menos. Pero, por ejemplo, voy a darte un ejemplo para que lo veas. Una de las personas que contribuye regularmente a la semana del periódico es el retirado periodista Pedro Salvigón, que escribe cosas que a mí me parecen bien valiosas porque me hacen un registro de mi infancia, de mi formación, pero también un registro que si no lo recogemos nosotros, nadie lo va a recoger. Así que los otros días, como se ha muerto tanta gente, pues un día celebramos la muerte de Rafael Cáncer Miranda y otro día, que era el día siguiente, la de Ernesto Cardenal. Y entonces, si tú lo ves bien, pues son gente grandes seres humanos, pero hay que rescatarlo. Hay que rescatarlo y hay que dejarlo plasmado en letras, porque eso es una memoria nacional que entonces tiene otro valor. Independientemente de la crisis que pueda haber con las universidades, el registro de escribir y dejar documentado algo tiene mucho valor. Por eso es que todavía los libros se venden. No es porque nosotros los escribimos, es porque hay un cuerpo de personas ahí que todavía creen en el libro. Y lo que tenemos que hacer es que nuevas generaciones se inserten. Así que por ese lado creo que hay una contribución interesante de tu parte a una literatura que es literatura punto y seguido, pero que podemos examinar desde tu contribución o tu quehacer a lo político. Lo político, como diría Fernando Miré en otro contexto, en la Revolución que nadie enseñó, lo político como lo hemos entendido político. Y eso es bien importante, porque de lo contrario establecemos que ya esto no es político, que no tiene ningún valor, y lo descartamos. Y eso es lo que yo no voy a hacer. Y aquí junto con otra gente con el que te escribió el prólogo, Enrique Romero, que estuvo con nosotros recientemente, y tuvimos una actividad presentando el trabajo de Iris Miranda. Nos conocemos de hola, ¿qué tal? Estábamos, jangueamos, esto y lo otro, pero sentarme a escuchar el trabajo de él me pareció muy interesante. Así que este país tiene que respetar toda la literatura, pero también la literatura que afirma una identidad nacional. Porque lo que es curioso, a menos que Daniel Torres me clarifique que también la hay y yo no la conozco, pero aquí en este terruño no hay una literatura que afirme la americanidad. Y esa literatura está ausente todavía, por lo tanto, esta tiene mucho peso y esta es la que tenemos que examinar porque todavía después de 122 años de relación colonial o 123 años de relación colonial todavía tiene peso. Y yo creo que es porque diariamente nos afirmamos como puertorriqueñas y puertorriqueños y esa afirmación nos desarrolla. Por lo tanto, gente como tú, tu trabajo es un trabajo importantísimo porque es mantener viva una identidad nacional, que yo no, como chiste, no me lo olvido, pero si tú no lo haces, no la gente, esto se muere, ¿entiendes? Y las cosas se mueren y desaparecen, y de repente somos un pueblo, ¿cómo se llaman esos cristianos que están por allí en Siria, Wilkie, que desaparecen? No los sefalditas, los otros, que son cópticos, que son unos cristianos originales, y esos ya son pueblos en desaparición completamente. Y yo no quiero ser eso. Nada, eso es una reacción a tu trabajo. No, yo tampoco, no, y te agradezco. Yo estoy sorprendida por todos sus comentarios. Quiero aclarar también, porque pues yo me he ido pues respondiendo a la pregunta de Wilkins.
pues mencioné lo político, la identidad, etcétera, en el texto, pero para aquellas personas que no lo han leído, el texto no es solamente política, no es solamente identidad, sino que tiene otros temas, ¿no? Hay temas de romanticismo, hay temas feministas, eh, y hay un capítulo que creo que se llama Los Juegos, donde yo trato de experimentar un poquito con la poesía, esa parte que es un poquito más lúdica. Hay poesía, por ejemplo, al proceso de ir al dentista, es un proceso que me pone los nervios de punta y cuando estaba esperando en la sala escribí el poema. Así que traté de que fuese lo más variado posible, pero no lo puedo negar tampoco. La parte donde se le canta o se le honra a los nacionalistas, pues ha llamado mucho la atención. Lucía, mencionaste que has hecho recitales con otros compañeros allá en Guayama. Sí. Eh, Me imagino que has tenido compañeros de estudio que también de una forma u otra se vincularon a través del proceso creativo. Eh, ¿cómo, cómo visualizas, ¿no? Ese trabajo creativo con el de su núcleo generacional de sus padres? Eh, y cómo ha integrado el trabajo creativo e investigativo a esa literatura que ha hecho. Es decir, ya no memoria, que de eso que publicó ya no es memoria. No es memoria, sino que es, digamos, las lecturas que hizo de Cardenal, las lecturas que hizo de Gioconda Belli, que a mí me parece que estaban un poco presentes en esos poemas que tratan sobre género, en esos poemas donde se trata sobre la y la relación de una mujer con Dios. Este, bueno, en términos de mi relación con los compañeros escritores, eh, yo les doy muchísimo respeto a todos los compañeros que he tenido la dicha de conocer en este corto tiempo, desde el 2015, y le podemos restar un año, ¿verdad? Por la pandemia, un año de no compartir, ¿verdad? Al menos personalmente con diferentes escritores. Eh, yo, yo creo que mi trabajo más que nada ha venido a llenar un huequito, pero ese huequito no sale de la nada, tal y como usted lo acaba de mencionar. El libro es producto de lectura, sobre todo a poetas o escritores clásicos o de canon, ¿verdad? Como le quieran llamar. Eh, la poesía hispanoamericana, poesía puertorriqueña, la canción también, la nueva canción, este, y vivencias, experiencias que he tenido, pero obviamente las he tratado de transformar, en literatura. Hay un cuento muy particular, ya que mencionó la relación de la mujer con Dios. Hay un cuento muy particular que se llama Fátima. Fátima. Sí. Eh, yo conozco a Fátima muy bien desde que nació. Es una experiencia por la que muy pocas personas pasan en su vida. Eh, eh, te bendice la frente, pero te niega la hostia, tal y como lo menciono en otro poema. Y esa relación de la mujer con Dios está presente, y aunque aparente, esa voz de los escritos aparenta ser un poquito anticlerical, anti-iglesia, yo creo que esa voz presenta una mirada distinta, eh, de cómo, de cómo, de cómo el ser humano se puede relacionar con Dios sin necesariamente visitar un templo. Yo creo que, ¿verdad?
Parte de ese comentario que usted mencionó. No sé si lo hizo haciendo alusión a Fátima o no sé qué obra en particular, pero traté de hacerlo literatura, esa experiencia. Hay otros textos que surgen, por ejemplo, el último poema que yo escribí, el más nuevo del texto, se llama Puñal. Y Puñal es parte de la antología Violencia Nuestra de Cada Día, de Editorial Arete Boricua, que ganó el Premio Nacional del PEN. Y ese texto es el último, y obviamente pues trabaja la violencia de género. No me he pasado por ningún tipo de violencia de género. Más que nada es por lo que se escucha, no necesariamente una experiencia vivida como tal. Hoy tienes la experiencia de recibir un premio con tu primer libro. ¿Cómo concibes, no, esa recepción de tus pares al contenido de tu trabajo? ¿Y cómo te sentiste cuando llegó esa noticia? Honestamente, yo no lo creía. Me sentí como la primera vez que gané un premio literario, que justamente fue en el año 2005. Ese año 2005 fue muy importante para mí porque fue la culminación de mi bachillerato en estudios hispánicos. Fue la primera vez que visité el viejo San Juan y fue también la primera vez que gané un premio literario. Un premio literario, certamen de escritura de la UPR Calley. En la UPR Calley había un círculo literario al cual yo no pertenecía, nadie me conocía, pero mis amistades me animaron a que yo enviara poemas, creo que eran 3, enviar 3 poemas en un sobrecito, ¿verdad? Entregarlo al departamento. Y yo pues honestamente no tenía muchos deseos porque no creía en mi escritura. Yo dije, yo no voy a ganar si es que hay mucha gente más experimentada que yo. Y entonces eché 2 poemas y me dijeron, pero te falta otro. Y yo, ay, déjame ver cuál escojo. Ok, este. Pues ese que tiré de la nada, ese que en el que menos confiaba, ese fue el que ganó el primer premio y está en el texto, se llama Astronomía y Desamor. Y yo estaba sorprendida porque yo no fui ni a la premiación, yo estaba en la biblioteca haciendo un informe oral de la novela Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias. A las 2 de la tarde tenía que presentar ese informe oral y yo dije, pues nada, como no voy a ganar, mejor me voy a la biblioteca, hago mi informe, pero lo termino, verifico los últimos detalles y cuando me dijeron que gané me sentí sumamente sorprendida y cuando me llega esa invitación especial del PEN Club, obviamente yo no lo creía, porque pues es mi primer texto publicado y aunque yo confío en mi trabajo, ya no soy la del 2005, sino que ahora yo sí confío en mi trabajo. Yo lloré, lloré mucho, pero con muchísima alegría y creo que ese premio ha sido un impulso muy, muy grande, al igual que el premio que obtuve del certamen de microliteratura del Pozo Antillano en la categoría de poesía. El primer lugar, sí, ese premio también me dio muchísimo ánimo. Tú sabes, yo voy a asumir mi responsabilidad histórica. Tú sabes que yo nunca me acuerdo de ese certamen, que lo tenemos en calendario, vamos para la 4ª edición ahora, pero es cómico porque ya hay varias personas, no eres la única que dicen, bueno, yo gané, y entonces uno se queda así como, oye, ¿verdad? Eso es verdad, porque hay un registro, está ahí, porque tú lo dices, pero yo, es de las áreas como que de las cuales yo nunca he entendido porque
pero eso pasa. Pero poniendo esa parte y el valor de tu trabajo, sería chévere que en lo que nos queda, o nos quedan unos minutos, también hablaras de algo que Wilkin intimó, que a mí me parece interesante. Yo mañana tengo una reunión con una amiga sureña, de escritores sureños que tú conoces también, que hizo mucho trabajo entre Salinas y Guayama. Y dentro de eso es que hay todo un mundo de literatura pasando por ahí del cual se habla poco. Y creo que sería interesante en esas preguntas que hace Wilkins, que son de contexto de lo personal a lo regional, un poco que nos hablaras cómo, más allá de tu padre, que es una figura esencial, más allá del nacionalismo e independentismo puertorriqueño que influenció tu trabajo, o de las temáticas sociales, cómo el contexto del sur también determinó tu trabajo, porque es un sur particular, ¿ah? O sea, y tú haces mención a ese poeta nacional que se llama siempre Luis Párez Matos, ¿verdad? Pero ese poema nacional se inserta en un pueblito llamado Guayama, que tiene una larga tradición de escritores decimonónicos y sobre todo un prócer para mí, como Eleuterio Derque del siglo XIX, entre otros. Y yo creo que y hay toda una literatura caribeña de migrantes franceses que fueron entrando y fueron trayendo otras tradiciones. Creo que eso sería interesante ver cómo ese sur te ha afectado, te ha promovido a ti ser escritora, porque ese referente está en los lugares comunes de los cuales tú haces mención. En algún sitio, en la otra vez que te habíamos entrevistado, yo le había puesto atención que a ti, tú decías que a ti no te gusta vivir en San Juan. Creo que tú vives en el sur ahora mismo, ¿verdad? En Juanadía o en Villalba. Coamo. En Coamo. Y yo me acuerdo cuando tú celebraste en algún Facebook, fue que te vi diciendo que yo soy feliz allá en el sur, esto y lo otro. Pues nada, eso tiene que ser una cosmovisión que opere en tu trabajo. Sí, definitivamente, claro que sí. Sobre todo el elemento, por ejemplo, Guayama es un pueblo con muchísima tradición literaria. En Los Salinas actualmente también hay un grupo que se llama el Círculo Literario Antonio Ferrer Atilano, que está rescatando la obra de ese escritor salinense y fue un grupo, y es un grupo que todavía está activo. Encuentro el Sur, que también yo he publicado algunas de las llamadas memorias, las he publicado en Encuentro al Sur, una página muy buena, pueden buscarla si quieren estar más inmersos en el sur. Recuerden, el sur. Y desde esta soy yo se ve, desde el primer poema. Ahí está el elemento de que yo soy de la costa, yo soy de la fuga de palmeras, yo soy del crujir de las cadenas, ¿no? Porque sabemos que en esta área de Salinas, Guayama, estaban las centrales azucareras y hay muchísima historia que todavía falta por rescatar. El segundo poema se llama Salinas. Y entonces en Salinas hago alusión a todo ese paisaje del sur. Siempre en el mismo digo que Salinas es la mezcla de sal y azúcar que más me conmueve, ¿no? Porque somos sal, pero también somos azúcar, trayendo ¿verdad? Esa historia. Estoy con libro en mano. Y sobre todo las tradiciones que quizás en el área metropolitana no se ven o no se viven tanto, como la Semana Santa. Hay escritos, por ejemplo, Plegaria Misteriosa, que es un poema, esta miércoles, que trabaja lo que es la tradición de ceniza y cómo se vivía un miércoles de ceniza cuando yo crecía. No se escuchaba nada en el barrio, no se podía hacer ruido, no se podía cortar, utilizar cuchillos, unas
de costumbres, que quizás en el área metro también, quizás mis abuelas, ¿verdad? Pues han hablado de ellas, pero yo las viví en los años 90, el 2000, y todavía es la hora que un Viernes Santo, si yo como carne, mi madre no me mire con los ojos. Yo creo que y yo he utilizado eso para eternizar, ¿no?, esas tradiciones. La literatura me sirve para eternizarlas, pero yo creo que lo más importante, para eternizarlas, pero para yo no quedarme allí. Yo tengo que vivir, ¿no? Mi mundo es más abierto. Mi literatura se va a estancar también, o mi trabajo se va a estancar también, así que por eso cuando hablamos ahorita de madurar, no me interesa madurar todavía. Y el sur está madurando a nivel social o a nivel económico, pero le falta mucho y eso es bueno. Le falta mucho. Lucía, esta yo creo que es la última línea de preguntas y tiene que ver con el sur, tiene que ver con Palés, tiene que ver con estudios hispánicos, tiene que ver con la generación del 30 que la tienes que haber estudiado. Eh, Esa generación se hizo una pregunta, ¿qué somos? ¿Cómo Y somos? yo te hago esa pregunta, sé que vos sos de Salinas, Puerto Rico, ¿se considera una escritora puertorriqueña o no? O más bien una escritora, sea esta puertorriqueña o no. ¿Por qué? José Luis González se sentía ser un universitario mexicano. Vos es universitaria. ¿Cómo se siente vos? Y sé que en ese poemario, en ese núcleo de poemas, hay unos poemas sobre el idioma, sobre el uso del idioma como mecanismo de transmisión de cultura y de confrontación con lo que no somos y que nos hace distintos a ser españoles porque somos otra cosa. Háblanos un poco de eso. Bueno, pues yo soy una escritora plenera. Cuando digo plenera, pues soy primero que nada del barrio La Plena de Salinas, luego soy salinense, luego soy sureña, puertorriqueña, caribeña, hispanoamericana, y mi aspiración es ser una escritora universal. Esa es mi aspiración. Eh, Uno se embarca en este mundo, ¿verdad?, de las letras y siempre quisiera llegar a otros continentes, eh, y sobre todo llevar a la gente a soñar, ¿por qué no? Son muchas emociones, pero en términos de que si el libro trata de contestar qué somos y cómo somos, yo creo que eso lo dejo al lector. Daniel. Otra pregunta. Imagínate que yo soy el que tengo que manejar la tecnología aquí y se me daña. Yo quisiera decir gracias, Lucía. Uno, gracias por haber escrito, gracias por ganarte el premio, gracias porque tú te ganaste el premio. Y yo estoy bien claro, no todas las Miss Universe, a mí me gusta escuchar lo que dicen, porque son distintas Miss Universe. Así que yo no estoy por la paz mundial, como decía en una película que estaba viendo anoche. Yo estoy por la independencia nacional, por la justicia social de Puerto Rico, esto y lo otro, y ahí estás tú también. Y en ese sentido, gracias por escribir, gracias por hacerlo de forma diligente y consistente, y sobre todo por haber participado en el certamen del PEN de Puerto Rico y haber ganado. Con esa nota, pues un poco decir que vamos a seguir dialogando, que queremos ver tus próximos trabajos venir, que queremos seguir manteniéndote en la relación con nosotros, ya sea por Facebook, porque en Facebook te veo a menudo, o ya sea porque en directo participas de las cosas que hacemos, y siempre que hay una oportunidad, participa en la que sea. Así que a nombre de El Pozo Antillano y Pasillo del Sur Editores, a nombre del colectivo de gente que vamos trabajando en esto diariamente, que son unos cuantos, y en particular hoy
Adrián Siaca Pérez, que es el que produce estos programas, Alejandra Ortiz es la que los organiza. Gracias a nombre de ellos también. A nombre mío, que soy es un título que me encanta, editor en jefe. Soy jefe de algo, ¿entiendes? Editor en jefe. Pero nada, es administrar palabras como cualquier cosa y que esto sea posible. Así que gracias a Wilkins estamos enchufados hasta el sábado que viene, así que tenemos un montón de cosas pasando en estas 2 semanas, pero gracias a Wilkins que toma el tiempo para hacerlo con seriedad y hacer una intervención que sea memorable. Este trabajo se va a quedar grabado en la plataforma de YouTube del Post Antillano, en el canal, y es algo para que lo puedas utilizar. Estaremos aquí con ustedes el sábado que viene. Me has dado una serie de ideas, te voy a escribir porque me gustaría rescatar a alguna gente del sur o de Calley para integrarlos en la programación venidera, porque es interesante mantener el registro de todas las voces que se dedican a escribir, que son muchas. Así que a nombre de todos nosotros, gracias y será hasta la próxima. Bueno, pues yo me despido. Muchísimas gracias a Wilkins, Daniel, todos los que están conectados. Para mí siempre va a ser un honor y claro que sí, seguiremos escribiendo. Ya hay muchos planes por ahí, así que pronto lo sabrán. Un abrazo. Hasta la próxima entonces. Buenas tardes. Chao. Buenas tardes.